Lo que yo les preparé para el día de hoy, en términos de lo que me comentó Deyanira, que era el objetivo del trabajo, es fundamentalmente hacer un recorrido en dónde estamos en términos de políticas públicas de prevención y atención y erradicación de la violencia. Para eso lo que hice fue sistematizar de alguna manera desde dónde hemos partido, en qué momento estamos y un poco apuntar cuáles son los retos a manera de unas breves conclusiones que tenemos para poder seguir avanzando en toda la política pública de prevención, atención y erradicación. Bueno, les comento que hacer este trabajo no fue... La primera parte seguramente ustedes la conocen, porque les voy a platicar un poco acerca de lo que han sido las políticas de género, de lo que viene de la parte internacional y la parte legislativa. La segunda parte, que tiene que ver con todo el proceso de institucionalización, no fue algo sencillo. O sea, curiosamente lo que tenemos en nuestro país es muchísimo, o sea, tenemos realmente presupuesto y tenemos muchas instituciones, pero están en diferentes secretarías y están poco articuladas. Ustedes se van a dar cuenta. Y esto, entonces, el trabajo de sistematizar y de buscar una información que les permita a ustedes ubicar en qué momento estamos y cuáles son los retos, creo que es algo que tenemos también pendiente de hacer desde la sistematización de experiencias, desde la organización de información, que permita aprenderlo de una manera más sencilla y más accesible para todas y todos. Bueno, la siguiente, por favor. A ver, ¿de dónde venimos? Ya tenemos 25 años en que el tema de violencia empezó a ser un tema público. Antes ustedes saben que el tema de violencia era un tema privado, era algo que se arreglaba al interior de las familias o no se arreglaba y se descomponía al interior de las familias. Entonces, primer punto que tendremos que tener todas y todos muy claro cuando estamos trabajando políticas de violencia es que la violencia hacia las mujeres es un asunto público y no tiene que ver con un asunto privado. ¿Y por qué es un asunto público? Porque a las mujeres se nos reconoce como ciudadanas. Mientras que a las mujeres no se nos reconocía como ciudadanas, no podríamos pensar que la violencia la violencia al interior de las familias fuera un asunto público. Entonces, primera condición, y esa parte quiero que la guarden por ahí archivadita para que podamos reflexionar sobre eso al final de la conferencia, que es: la violencia es un asunto público y tiene que ver con el reconocimiento también de la ciudadanía de las mujeres. Por tal cuestión tiene que ver también con un asunto político, ¿sí? Bueno, ¿de dónde venimos? O sea, tenemos 25 años en que se convierte en un asunto público y esto se viene empujando desde los diferentes instrumentos internacionales, de las diferentes conferencias internacionales. Empezamos en 79 con la Convención de CEDAW, después Belén do Pará y después Beijing. Yo ya no les voy a platicar cada una de las conferencias porque si no nos quedamos ahí nuevamente, ¿sí? Bueno, vámonos a la que sigue, por favor. La que sigue. A ver, algunos conceptos fundamentales, nada más para que nos queden claros el día de hoy. Yo sé que ustedes son expertas en el tema, lo manejan mejor que yo, lo operan directamente, están trabajando en las instancias municipales, están trabajando dentro de las áreas, entonces ya no me voy a volver a meter al tema de violencia, nada más para que nos quede como una referencia en este momento, ¿sí? A ver, la violencia de género se define como cualquier violencia ejercida contra una persona en función de su identidad o condición de género, sea hombre o mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Ojo, ámbito público y privado. El tema de violencia no solamente es privado, sino también es un tema público. Es un asunto que le corresponde al Estado, por eso es público. Si nosotros pensamos que el tema de la violencia es privado, entonces le correspondería solamente a las familias. Y el gran tránsito que tuvimos en los últimos 25 años es convertir el tema de la violencia en un tema público, en un tema que le corresponde garantizar al Estado esa seguridad de las mujeres, esa dignidad de las mujeres. ¿A quién le corresponde garantizar la dignidad humana? Al Estado. Por eso existen los Estados, para garantizarnos la dignidad. Por eso existen los Estados, para garantizarnos la seguridad. ¿Qué es lo que hoy en la calle se está reclamando? Hoy en la calle se está reclamando al Estado su responsabilidad en términos de seguridad, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que busca, hacia dónde apunta cuando nosotros definimos la violencia en términos de que la seguridad, la violencia ejercida tanto en lo público como en lo privado? Al Estado le corresponde garantizar la seguridad de las mujeres en el ámbito privado, en el ámbito público, y también con esto, entonces, su respeto, su dignidad, la igualdad. ¿Ok? Bueno. Se debe entender la violencia como la negación extrema de los derechos humanos de las mujeres. Ojo en este concepto, la negación de los derechos humanos. ¿Por qué tenemos derechos? O sea, tenemos derechos porque somos seres humanos. Y a partir de ser seres humanos, entonces tenemos una legislación internacional que protege los derechos humanos. Sean mujeres, sean hombres, sean niños, indígenas. Por eso existen los derechos humanos, para reconocer toda la diversidad. Mientras que los derechos eran pensados solamente en términos del hombre blanco, propietario, dueño de medios de producción, incluso ustedes en la Grecia clásica que existía, ¿quiénes eran los ciudadanos? Los propietarios de los esclavos, los dueños de tierras. ¿Quiénes no tenían ciudadanía? Las mujeres, los esclavos, los extranjeros. Bueno, la historia de la ciudadanía es la historia de los derechos. En la medida en que tenemos derechos, somos reconocidas como personas. Y a las mujeres como personas, como sujetas de derechos, no se nos reconoció hasta casi el siglo XX. Imagínense que en México nuestras mamás apenas empezaron a votar en 1953, ¿sí? Antes no existían como ciudadanos. Y en 53 entonces se hablaba del tema de la violencia, ¿no? ¿Sí? El maltrato se daba al interior de las familias. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, es esta ruta que les estoy platicando. Es una ruta que donde venimos que la ciudadanía de las mujeres aparece como una dimensión básica en el cumplimiento de los mandatos que le dan sentido a la legitimidad del Estado. Si no hay reconocimiento de la ciudadanía, entonces no podemos entrar a lo que son las políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia. Y en estas políticas tenemos apenas 25 años de estar trabajando. Muy poco. O sea, si ustedes le preguntan a sus mamás, a sus abuelas, el tema de la violencia no era algo que se planteara como algo que te tendría que castigar por parte del Estado. No había manera de poder demandar por parte del Estado, demandar a los responsables en los ministerios públicos. Y ahora decimos, es que los ministerios públicos hacen oídos sordos cuando hay denuncia. ¿Qué pasa? ¿Hay un tema cultural? Tenemos instituciones, pero tenemos que ir también cambiando hábitos, cambiando actitudes y cambiando comportamientos con relación a todo lo que es una cultura aprendida de hace muchos años, ¿sí? Que se fue heredando de generación en generación. De ahí el reto también de quienes trabajamos a favor de los derechos humanos y en contra de la violencia hacia las mujeres. Un tema aquí que es muy importante y que es una herramienta para ustedes como servidoras, como servidores públicos, que es el asunto que tiene que ver con la reforma constitucional de junio de 2011. En junio de 2011 hay una reforma constitucional donde todo lo que son tratados y convenios internacionales se convierte en legislación nacional. Es decir, los tratados y convenios internacionales adquieren el rango constitucional. Esto es inédito en la historia del país, pero también parte del proceso de globalización. Cuando hablamos de que la globalización tiene cuestiones negativas, también la globalización tiene cuestiones positivas, ¿sí? En términos de que los derechos ya no son derechos solamente de los estados nacionales, sino forman parte también del conjunto de derechos humanos internacionales. Son derechos humanos globales. La siguiente. La otra. ¿Qué pasa cuando los estados, cuando se empiezan a generar políticas públicas, necesitamos pasar, se transitó por una serie de condiciones para reconocer un problema? Si no hay un problema, no hay acción pública. Esto es un principio de la política pública. Para que exista política pública, tiene que existir un
problema. Y además un reconocimiento de ese problema y una intencionalidad para poder solucionar ese problema. Si vamos a generar una institución, si se va a construir una ley, si se va a generar una ley, si se va a promulgar una ley, si se va a hacer una reforma a una ley, si vamos a generar un programa de política pública, si vamos a generar, se va a asignar un presupuesto, es que existe un problema, una demanda. Si no existe esa demanda, entonces, y además del reconocimiento de ese problema, entonces no hay acción pública, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Todas más o menos hemos vivido la experiencia, ¿no? Bueno, entonces, en términos de violencia, el reconocimiento para la acción pública fue, uno, la violencia contra las mujeres y las niñas en lo privado y lo público se comenzó a reconocer como un problema público en los años 90. Antes de los 90 no se reconocía como un problema público. En 2003 se realizaron las primeras encuestas, la encuesta nacional la ENVIRE en 2003 y la encuesta la ENVIM, que es la encuesta nacional sobre violencia. Una se realiza por parte del entonces Instituto Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la otra por parte de la Secretaría de Salud. Aunque las dos tuvieron metodologías distintas, pero las dos coincidieron en que había un crecimiento y se reconoce además, o sea, hay un crecimiento, pero un reconocimiento a su vez de la situación de la violencia hacia las mujeres. Esto, además, hacer estas encuestas, no crean que fue algo de que el Estado se decidió directamente desde los funcionarios. No, hubo presión por parte de los movimientos organizados de mujeres, de las organizaciones de sociedad civil, de funcionarios que empezaron a trabajar al frente de diferentes dependencias de gobierno federal. Ya para este momento también teníamos lo que fueron las antecedentes de todas las instancias de las mujeres. Al interior de la Secretaría de Gobernación teníamos los primeros que no eran todavía institutos, era la Comisión Nacional de la Mujer, al frente de donde estaba la maestra José María Sauri, ¿sí? Estaban también los programas que empezaron a jalar todas estas propuestas, fue incluso el programa de Mujeres en Solidaridad. El programa de Mujeres en Solidaridad fue uno de los primeros programas específicos que existió en este país para trabajar a favor de las mujeres. Y las demandas desde ahí de personas como la maestra Claudia Alonso fue generar una propuesta de política pública. Entonces, había funcionarios al interior del gobierno, había también organizaciones de sociedad civil que empezaron a pedir estadística. ¿Por qué estadística? Porque la estadística es a partir el fundamento del diagnóstico para poder elaborar política pública. Y de ahí también que eso nos lo establece la plataforma de Beijing, ¿sí? También la plataforma de Beijing nos dice una de las cuestiones que tienen que hacer los estados para conocer las desigualdades son estadísticas. Pues imagínense que nosotros apenas en el 2003 tuvimos las primeras estadísticas sobre violencia, lo cual ya fue un inicio para empezar a reconocer el asunto de las problemáticas de violencia contra las mujeres como un asunto público. La siguiente. Bueno, aquí es un poco los puntos de la Convención de Belén do Pará. Nada más me voy a quedar como uno, con dos. El derecho que se respete la vida, la integridad física, psíquica, moral, su dignidad y la protección de la familia. Y voy a poner otro, que es el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la libertad de profesar, es el derecho a tener igualdad de acceso a funciones públicas y a participar en asuntos públicos. Y me voy a quedar con estos elementos porque están correlacionados. Uno es el asunto de la violencia, no puede disminuir en la medida en que las mujeres no participen del asunto público. La violencia no disminuye en la medida en que las mujeres no participen también del trabajo remunerado, no participen también en igualdad de condiciones de la vida pública. Y la vida pública es la vida laboral y también la vida política. La siguiente. Tenemos una normatividad que ha crecido
en estos años. Pasamos en 2007 apenas de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. O sea, estamos iniciando todo este camino. Aún cuando nosotros tengamos muchas instituciones, tengamos un vasto marco jurídico también, es un camino que se está iniciando. A 2013, donde la totalidad de las entidades federativas contaba ya con su ley respectiva y 29 de ellas habían promulgado su reglamento. Entonces, tenemos en menos de 10 años, ¿sí?, ya todo un camino donde todos los estados ya tuvieron sus propias leyes. La siguiente. 2007 también se establece el sistema nacional y en 2013 los 32 estados operaban su propio sistema. O sea, tenemos el sistema nacional para la igualdad y tenemos los sistemas estatales. Ya para 2013, 32 de los estados estaban operando también sus propios sistemas. La siguiente. Hemos pasado en 10 años, de 2013 a 2013, por diferentes leyes e instrumentos que nos permiten ir fortaleciendo las políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia. Tenemos la ley que viene desde 2003, que es la primera ley, que es antes de la ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres, es antes de la ley para generar la igualdad y antes de la ley de acceso. La primera ley que tenemos es la ley de no discriminación. ¿Y esta ley qué sucede? O sea, que se limitó fundamentalmente a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Tenemos las comisiones en los estados, pero no tienen toda la parte de acción, le decimos, toda la parte de acción vinculada con el resto del sector público, como sí lo establecieron fundamentalmente la Ley para la Igualdad y la Ley para Acceso. O sea, el gran límite de el límite de la ley de prevención, porque quizás en esta ley de prevención y eliminación de la discriminación podrían haber estado contenidas las leyes de igualdad y las leyes de acceso, porque es una forma más de discriminación. Sin embargo, esta ley no se hizo transversal, mientras que la ley de acceso y la ley de igualdad son transversales. Y empieza a ser transversal justamente a partir del 2014 la ley de acceso. Anteriormente nada más teníamos la ley de igualdad. Y va a ser en el marco del Programa Nacional de Desarrollo, donde se establece actualmente ya la transversalidad de las políticas de igualdad y donde se genera por primera vez un programa nacional para la no violencia hacia las mujeres, que es programa programa en contra, como le cambian todos en los nombres, perdón, se me va ya el nombre, o sea, ahorita les doy el nombre exacto, pero es cuando ya podemos hablar también de un programa transversal de violencia que anteriormente no lo teníamos, y esto es histórico en este periodo de gobierno, ¿eh? Bueno, y como última tenemos en 2013 la reforma de procedimiento a la figura de la violencia de género, y en el 2012 la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Entonces, todos estos instrumentos, toda esta norma, tiene que ver directamente con las políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia. La siguiente, por favor. A ver, como normatividad operativa, ya vieron, tenemos un marco jurídico realmente, les voy a decir, fuerte, con muchísimos artículos que nos permiten la intervención. Okay. Tenemos normatividad operativa. Desde 2009 contamos con la norma oficial mexicana para violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Luego, en 2010 se establece el protocolo de actuación policial en materia de violencia de género. En 2013, el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y en el 2014, un estándar de competencia, coordinación de refugios para mujeres víctimas de violencia. Eso es lo que tenemos como normatividad operativa a nivel nacional. La siguiente, por favor. Acciones directas que implican, ahorita vamos a entrar a toda la parte de recursos, que implican realmente una fuerte intervención por parte del Estado mexicano para atención a violencia.
De 2000 a 2013 se instalaron 21 casas de la mujer indígena regidas por el modelo participativo de atención a la salud sexual y reproductiva y a la violencia de las mujeres, de género y mujeres indígenas, o sea, pues un programa especial para mujeres indígenas. En 2013 se establece el modelo de centros de justicia para las mujeres, que concentra en un espacio los servicios interinstitucionales y especializados que facilitan el acceso a la justicia. Los centros brindan una atención integral y multidisciplinaria con perspectiva de derechos humanos y de género a las mujeres que han sido víctimas de violencia, al igual que su familia inmediata. Este modelo busca fomentar la cultura de denuncia, reducir la impunidad y apoyar a las mujeres en la construcción de un nuevo proyecto de ley. Bueno, además tenemos aquí, la Procuraduría General de la República además cuenta con el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana. Bueno, otra institución, el Refugio Especializado de Atención Integral y Protección de Víctimas de Trata y Violencia Extrema de Género. Otro programa. La siguiente. Bueno, como ven, o sea, tenemos un fuerte marco normativo y muchas instituciones y programas que están trabajando. Y ahorita se los voy a ir platicando por cada secretaría, todo lo que tenemos. El marco normativo y programático. En el centro de este marco programático hay un referente que es la Convención de Belén do Pará, la Convención y la Plataforma de Beijing. Ambos son instrumentos y normatividad internacional y hoy ley para el Estado mexicano. Ahora, cuando les estoy hablando de que hay ley para el Estado mexicano, muchos me podrán decir, pues qué bueno que esté en ley, por eso no hay igualdad sustantiva. No, es un referente. Y ese referente jurídico es el que permite, si no hay ley, no hay instituciones y no hay presupuesto. O sea, la ley no solamente es cómo aplico la legalidad, cómo aplico la norma para la procuración de justicia. Es una parte, eso es lo que tiene que ver con el ejercicio jurídico, o sea, con la aplicación de la ley en términos de los derechos civiles, de los derechos políticos. Pero cuando estoy hablando de un tema fundamental que es política pública, derechos sociales y derechos de ciudadanía, tengo que ver que para que pueda implementar una política tiene que existir un marco jurídico. Si no hay un marco jurídico, no hay manera de poder generar un programa, un presupuesto y una acción pública. Entonces, todo lo que hemos visto de leyes es a partir de donde se sustenta el presupuesto público. Entonces, ¿qué se hace en la Cámara de Diputados? Se hace un cambio legislativo, se hace una nueva ley, y esa nueva ley es en la que posteriormente se puede sustentar un presupuesto para la aplicación de esa ley. Y entonces, ¿qué se hace desde el Ejecutivo? Desde el Ejecutivo se crean las instituciones y se operan los programas, ¿sí? Bueno, entonces, nuestro marco, por eso la importancia de esta referencia. Si no queda como, bueno, qué bueno que lo dijo Belén do Pará, qué bueno que lo dijo Belén. No, es que eso obliga a generar acciones. Pero también esto necesita tener una contraparte, que es la ciudadanía de las mujeres. Si no existe participación de las mujeres, si no existe participación pública, si no existe participación política, y si las legisladoras, cuando hoy tenemos una reforma constitucional donde las listas para las próximas elecciones de diputadas tienen que ir con 50%, si no hay esa visión de ciudadanía, esa visión de derechos de las mujeres en las candidatas a los cargos de representación popular, entonces nada más nos estamos quedando con el marco jurídico, no con la acción, no con la participación política, que es lo que puede viabilizar el asunto de convertirnos realmente a las mujeres, de reconocer la igualdad sustantiva de las mujeres. La igualdad sustantiva pasa por la participación política, por hacer nuestros los derechos de los que fuimos excluidas históricamente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O las estamos guardando para el final? Bueno, a ver, este centro de la Convención y la ciudadanía, o sea, hay legislación y hay ciudadanía. Una legislación sin ciudadanía, una legislación sin participación política es una legislación muerta.
Bueno, desde esta legislación se establece la ley. Tenemos entonces en este marco normativo y programático la ley de acceso a una vida libre de violencia y el sistema nacional. Tenemos presupuestos para la igualdad y también presupuestos para la prevención de violencia. Y aquí quiero hacer una reflexión conjunto con ustedes. El camino para el acceso a una vida libre de violencia, el camino para poder tener prevención, para poder tener acceso a la justicia y para poder tener también, para poder lograr la erradicación de la violencia hacia las mujeres, es un camino que está acompañado y que está al lado y no lo podemos desvincular de lo que son las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad, las políticas de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia van de la mano. Van de manera, vinculadas, están relacionadas. ¿Por qué? Porque las políticas de igualdad es lo que nos va a llevar a poder generar programas públicos, presupuestos públicos, para que las mujeres puedan tener acceso a trabajo en condiciones de igualdad, para que puedan tener posiciones, el acceso a la salud en condiciones de igualdad, para que puedan participar políticamente en condiciones de igualdad. Y esas condiciones de igualdad es lo que nos pueden permitir disminuir la violencia. Si yo no reconozco al otro como igual, ¿cuándo seguir permaneciendo la violencia? ¿Dónde se han dado en la historia del mundo los mayores crímenes? O sea, podemos decir que en los regímenes fascistas. ¿Y quiénes eran los diferentes con los nazis? Los judíos. Y como son diferentes, entonces puedo matarlos, o sea, puedo mandarlos a los campos de concentración, porque son diferentes. Cuando los negros son tratados y concebidos como diferentes, los puedo matar, los puedo esclavizar. Bueno, estamos hablando hoy de políticas de inclusión, estamos hablando de políticas de igualdad. Igualdad es igualdad en la diversidad. Igualdad es el reconocimiento del otro como digno, como yo mismo, como persona, me puedo considerar digna. Bueno, tenemos también en este marco normativo el programa integral para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ese es el nombre que se me estaba olvidando hace rato. Este programa integral para prevenir es la primera vez que tenemos un programa integral. Por primera vez a nivel nacional, en el 2014, se presenta el programa integral para prevenir, integrar, sancionar y erradicar. Y es un programa transversal en el que tienen que operar todas las dependencias de la Administración Pública Federal, donde tienen que operar también todos los estados a través del sistema nacional, y al interior de cada estado además están articulados. Es por primera vez un esfuerzo por articular la legislación, las instituciones, los programas que ahorita los tenemos todos desnacionados. Cada dependencia tiene cada dependencia hace su propia acción, genera su propio proyecto, su propio programa respecto a la manera en que deciden enfrentar el tema de violencia de género. Este programa que establece una norma, porque teníamos de proigualdad, ¿sí? Todas han de haber escuchado hablar de proigualdad. Tenemos también programas de igualdad en cada uno de los estados, del país. Tenemos programas de igualdad incluso a nivel municipal. O sea, hay municipios que ya tienen sus programas de igualdad y además con presupuesto de los propios municipios, no solamente con presupuesto federal. Entonces, y por primera vez tenemos un programa integral. Esto podemos decir que es un tema innovador, una política pública que nos que va a redefinir todo el marco programático presupuestal para poder actuar en términos de las políticas públicas para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Quiénes van a
a participar la mayoría de las dependencias. La Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Desarrollo Social, y CONACYT. Incluso CONACYT lo tenemos también en términos de investigación. A ver, la siguiente. Este programa integral, que está en parte del sistema, dentro del sistema nacional, y el sistema nacional además fue el que lo aprobó, o sea, por primera vez también no es un programa que viene elaborado directamente desde el Ejecutivo, sino que el sistema, en el sistema están representadas las titulares de las instancias de las mujeres de todos los estados del país, están representadas también las secretarías de Estado, fundamentalmente está la Secretaría de Seguridad Pública, está la Procuraduría de Justicia, está la Secretaría de Educación Pública, que forman parte de ese sistema nacional. Y es desde el sistema nacional donde se elabora y donde se aprueba el programa al que estamos haciendo referencia. Y tiene cuatro líneas de acción: la prevención, la atención, la sanción. ¿Para qué? Para tratar de llegar a la erradicación. Lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer mañana, no. Es una ruta que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho presupuesto, muchos programas, mucha voluntad también. La siguiente. En ese contexto estamos hoy trabajando en lo que es un nuevo el Plan Nacional de Desarrollo, con nuevos programas institucionales, y dentro de estos y vinculados a estos programas está el programa integral. Y en el Plan Nacional de Desarrollo ya se establece también se establece la existencia de este programa, y al igual que Proigualdad está transversalizado en todo el conjunto de la política nacional. Todas las secretarías de Estado tienen que desarrollar políticas tanto de igualdad como políticas para prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. ¿Qué tenemos hoy en nuestro marco jurídico? Realmente un marco jurídico y programas de gobierno y presupuesto, ahorita vamos a entrar para allá, para poder avanzar en este gran reto que es la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Dos puntos importantes nada más por referencia: hubo avances, hubo cambios en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia respecto a la alerta de violencia de género, y también con respecto a lo que se considera como feminicidio y de la responsabilidad del Estado para actuar con la alerta de género cuando se incrementa el número de feminicidios. No me quiero quedar ahí, porque si no nos echamos todo un rollo acerca de la alerta de género y feminicidio y no vemos el conjunto políticamente. O sea, realmente cada tema es para que lo pudiésemos trabajar muchísimo, ¿no? Para que pudiéramos reflexionarlo, analizarlo, pensarlo, discutirlo, pero mi tarea con ustedes es así como darles el marco general. Al menos eso me pidió Deyanira, y aquí me está vigilando. A ver, vamos. Ustedes me dicen si se cansan, pero en realidad así está la cantidad de programas que tenemos, y que por lo menos para que tengan la referencia de que ahí están y existen, o sea, y que tienen además recursos que están operando. Bueno, tenemos lo primero que tuvimos para atención a la violencia fue el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar, el CAVI, en la Procuraduría General de Justicia del DF, en 1990. Es la primera institución que se crea en el 90. Pues estamos en 14 años, veamos todo lo que se ha creado. No es mucho 14 años, ¿eh? Si pensamos el tiempo que tiene que existir la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, o sea, es un marco jurídico, una normatividad, son leyes, son programas, todos innovadores en nuestra administración pública, pero también en el reconocimiento de la desigualdad y en el reconocimiento
hacia las mujeres. Tenemos después las unidades de atención y prevención de la violencia familiar. Después en el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, a partir del 90, se brinda atención a problemas de violencia hacia las familias. Antes del 90 no se hablaba del tema de violencia tampoco en el DIF. La siguiente. Veamos 4. Servicios especializados de prevención y atención a la violencia familiar y de género en la Secretaría de Salud. Casas de la Mujer Indígena, CAN. El Centro de Atención Regional de FEBINTRA. La siguiente. La Red Nacional de Refugios. En 2004 se constituyó legalmente como asociación civil y cuenta con cerca de 70 refugios en 32 entidades federativas. El Centro de Justicia para las Mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres. La Comisión para Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. La Unidad de la Promoción de Defensa y Derechos Humanos en Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares en la Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior, para atender todo el asunto de violencia hacia las mujeres en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Y es una unidad bastante grande, con presupuesto y que vinculada a todos los consulados mexicanos, donde se atiende la situación de violencia, las situaciones de abandono de hijos, el maltrato, o sea, todo lo que tiene la ley, todo lo que tiene nuestra ley de acceso y lo que tiene el reglamento, también es para mexicanos en el extranjero y se atiende desde la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares con todo lo que son consulados mexicanos. La siguiente. Tenemos la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, también la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio. Ambas direcciones, la UPEP, lo que era la UPEP, que ahora es la Subsecretaría de Planeación Educativa, la Secretaría de Educación Pública, también tiene presupuesto directo para atención, para prevención de violencia, y la Dirección General de Formación Continua tienen el programa de Previolen, el programa de Previolen, la tiene la Secretaría de Educación Pública, o sea que ahí también hay presupuesto, también hay un programa. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en el Instituto y además en el Instituto de Salud Pública. Está el Centro Nacional de Equidad de Género, es uno, y en el Instituto Nacional de Salud Pública también existen programas de atención y prevención de violencia. La Coordinación General de Servicio Nacional al Empleo de la Secretaría del Trabajo también tiene presupuesto asignado para prevención de violencia y para lo que es la sensibilización, la capacitación a funcionarios, a sindicatos para prevención y atención de violencia. La siguiente. También tenemos la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres y trata de personas, FEBINTRA. El Observatorio de Violencia Social y de Género, INDESOR, el Programa de Equipamiento y Servicios Urbanos de los Municipios de Mayor Índice de Violencia con las Mujeres, NAVI, y el Programa de Ciudades Seguras. Siguiente. El PAIMED, que está también INDESOR, y bueno, aquí está Lidia, con nosotros, el PAIMED. Y también tenemos el programa de construcción de refugios y centros, que está también en desarrollo social dentro del programa de Habitar. El programa de fomento de la cultura de participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la equidad de género, que está en la Secretaría de Seguridad Pública. Llevamos 22, el programa de acciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en CONACYT, que es presupuesto para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en investigación. Y el programa 23 es el programa de acciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con presupuesto para investigación también, en términos para poder hacer estudios, investigaciones, encuestas. La siguiente. ¿Ven? Tenemos 23 programas en secretarías claves para enfrentar el tema de violencia. Vean nada más tenemos aquí un cuadrito que va hasta 2011, pero nada más para que vean ustedes el presupuesto que se tiene en violencia. Presupuesto, sí. Si ha habido presupuesto, ha crecido el presupuesto, o sea, tenemos marco jurídico, tenemos programas, tenemos presupuesto y un presupuesto además que ha sido creciente para ir enfrentando el tema. Bueno, vean las secretarías de desarrollo social,
tenemos en 2011 llegó a 472.000 millones de pesos. Tenemos la Secretaría de Salud también, el Instituto Nacional, Gobernación, la Procuraduría General de la República. Todos estos, lo que yo les leí de todos los programas, son los programas que se operan en cada una de las dependencias, en cada secretaría y con todo con el presupuesto que están viendo en esta ley. ¿Okay? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, los cambios que se supone, los cambios que supone que tienen que realizarse en todo este proceso. Uno es los cambios en los marcos de la política, pero también cambios en la cultura organizacional, cambios en los marcos conceptuales. O sea, el actuar de la política pública necesita nuevos marcos conceptuales. Cambios en procedimientos y en las prácticas, cambios en las categorías de clasificación y un tema muy importante, en el tema de evaluación. O sea, hoy hay que hacer evaluación de la política pública, incorporando igualdad, pero también incorporando qué están haciendo las dependencias en términos de prevención y atención a la violencia. La siguiente. La siguiente. La siguiente. ¿Por qué les estoy hablando de presupuesto? Aquí nada más les quiero leer algo muy concretito, que es: en México la etiquetación del gasto público se identifica como la estrategia de incidencia que ha sido aplicada en la aprobación de recursos orientados a la atención de necesidades y demandas de las mujeres. O sea, si no hay presupuesto, entonces no podemos hablar de que haya voluntad política para poder avanzar. Si tenemos presupuesto, estaríamos hablando de que hay voluntad, de que hay compromiso por parte del Estado. Entonces, ver en términos de recursos es lo que nos permite decir, bueno, ahora, si tenemos instituciones, si tenemos programas y si tenemos dinero, entonces, ¿qué está pasando? A ver, la siguiente, vamos a la otra. A ver, ¿qué oportunidades identifico? ¿Sí? Ahora es un ejercicio que comparto con ustedes. ¿Qué oportunidades y cuáles son las amenazas que identifico? Creo que tenemos como grandes oportunidades el asunto de la cooperación y de la agenda internacional, ¿sí? Y que estamos en lo que decíamos, teniendo operas, tenemos referencias en marco jurídico internacional. Tenemos legislación, tenemos presupuesto, tenemos instituciones, tenemos programas y tenemos además en México una sociedad fuerte, una sociedad civil fuerte y participativa que está exigiendo, que está demandando la seguridad de las mujeres, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cuáles son nuestras amenazas? ¿Por qué no avanzamos rápidamente? Porque hay rezagos en la política pública. Porque los hechos van adelante de las respuestas. O sea, es que avanza el feminicidio y después vamos atrás. O sea, no anticipamos, no programamos, no generamos una política de planeación a largo plazo que nos permite ir identificando cuáles son los números. No utilizamos las estadísticas. O sea, hacemos política pública sin hacer planeación de política pública. O sea, es que hay que hacer, ¿por qué lo estás haciendo? Pues porque así dicen que hay que hacerlo. Bueno, pero ¿cuál es mi diagnóstico? Si tengo estadística, si sé cuáles son los municipios a los cuales tengo que poner atención, cuáles son los municipios en los que hay que focalizar, cuáles son las acciones y de dónde lo voy a sacar, o sea, a partir de poder hacer planeación. Y hablamos del marco lógico y hablamos de la planeación estratégica, ahora tenemos planeación por resultado y todo el mundo, en todas las dependencias, nos dedicamos a llenar los cuadritos, a ver, pero así rápidamente llena el cuadrito porque si no nos van a dar presupuesto. Pero ¿dónde está la relación con la realidad? ¿Dónde está la relación con los hechos? ¿Cómo está vinculado el tema de los feminicidios? ¿Cómo está vinculado el tema del maltrato a las mujeres con condiciones sociales, condiciones políticas, condiciones económicas de ciertos municipios? ¿Los tenemos identificados? Sí. ¿Y todos los programas sociales trabajan sobre ellos? No. Hoy ¿qué está sucediendo en nuestro país? O sea, después del foco rojo de Guerrero, entonces ahora sí, todas las dependencias buscan articular acciones y ahora todas vamos todas juntitas y de la mano para poder atender el problema. Entonces, los hechos van delante de las respuestas, ¿sí? Cuando la política pública debe de generar
una proyección, una planeación que nos permita adelantarnos en los problemas. Hay una sectorización y desarticulación. O sea, está todo sectorizado, todo lo que les... A la Secretaría de Educación Pública anda por su cuenta, pero la Procuraduría anda por su cuenta, por otro lado, CONACYT anda por su cuenta, por otro lado, Gobernación anda por su cuenta. Cuando se sientan en el sistema, entonces se sientan los funcionarios a tomar una nueva gran decisión, lo cual es muy importante también, pero el asunto cotidiano de esa operación de los programas está desarticulado. Cuando nos sentamos a hablar con los operadores de los programas que están directamente en los municipios, y ahí está el operador de desarrollo social, el operador de SAGAR, el operador de Secretaría del Trabajo, y todos están en los municipios. Cuando se sientan a hablar, ellos sí hablan, los operadores sí hablan, hablan en su desayuno, porque todos llegan casi a los mismos lugares a los municipios, pero no hablan de los programas, no hablan de cómo articular esos programas. Entonces tenemos programas en nuestro país que están desarticulados a nivel municipal. Y cuando nosotros nos asomamos al ramo 33 que va a municipios y que muchos de estos programas bajan hasta el ramo 33, entonces no tenemos articulación. Yo de ahí que planteo que tenemos una amenaza que es la sectorización y la desarticulación. Mientras que el problema no sea un problema abordado en términos articulados, intersectoriales, entonces no vamos a poder avanzar por más recursos que tengamos, porque cada quien va por su cuenta. Y esos recursos quedan muchas veces dispersos y no se capitalizan en lo que sería mejorar las condiciones para poder tener una vida libre de violencia, para acceder a otras condiciones. Una discontinuidad administrativa. A veces cierra un programa, pues ese programa ya no continúa. ¿Por qué? No sé. O sea, ya no tenemos ni siquiera la evaluación de decir por qué cierra un programa y por qué abre otro programa. Entonces, los programas nacen y se mueren, pero nunca nos explicamos, ni desde la academia, ni tampoco desde los de la administración pública, de por qué cerraron el programa. No, es que ese ya no, bueno, ¿y por qué lo cerró? ¿O por qué lo continúa si ese no funciona? Entonces, no tenemos continuidad administrativa, no tenemos continuidad en la gestión o evaluación también, ¿sí? Creo que ahí me faltó poner como una gran amenaza la falta de evaluación. No evaluamos qué estamos haciendo. O sea, volvemos a generar otro programa y a ver, no hemos evaluado qué ha pasado en términos de proigualdad. Y ahora ya tenemos un programa similar a proigualdad. ¿Ese funcionó realmente? ¿O dónde se atoró proigualdad? O ha sido todo excelente y todo ha sido maravilloso y todo ha sido bien de popa. No necesariamente. Creo que algo que no aprendemos a hacer en la administración pública es reconocer errores y a partir de esos errores mejorar. Si no construimos esas capacidades de reconocimiento de cuáles son las desventajas y de qué manera podemos potenciar y mejorar, entonces vamos utilizando muchos recursos, muchas leyes, muchos programas, pero no estamos valorando si funciona o no funciona. Y un tema que es un tema cultural, es el orden patriarcal y el sistema político administrativo. O sea, aún con la existencia de todos estos recursos, de todos estos programas, de todas estas leyes, seguimos enfrentándonos cotidianamente en todos los espacios de la administración pública a un orden patriarcal y a un asunto de un sistema político administrativo que viene, esta es la regla de operación y de ahí no te muevas, no hay que crear, no hay que innovar. Y tampoco podemos innovar las reglas de operación, es como que se hicieron de una vez y para siempre, o sea, es increíble. O sea, yo a veces digo, ¿por qué no movemos la regla de operación si esta regla de operación no funciona? No, porque así está. ¿Y quién lo dijo? No, pues lo dijo la federación, y la federación, no, pues es que así vino de Hacienda. Entonces, bueno, y entonces hay alguien que lo hace, ¿no? Entonces tendríamos que decir, bueno, esta regla de operación no funciona y hay que modificar. Entonces, es un sistema político administrativo, a veces que tenemos inamovible, o sea, una administración pública que mueve hacia la innovación, que se quiere mover a la modernización, que quiere plantear la prevención, pero que al mismo tiempo culturalmente se detiene. Es
no generes problemas, acepta acá la regla de operación, cómo viene, aunque sepas que eso no está funcionando y que no sirve para nada, pero tú cobraste 15. Entonces creo que ahí tenemos grandes problemas. La siguiente. Bueno, como conclusiones, nada más, como una manera de cierre, si quieren, porque yo creo que ya los saturé con tanta información. Disculpen. Bueno, tenemos que, a pesar de la existencia de un conjunto de instancias gubernamentales, de programas, reformas legislativas que se llevan a cabo acciones en materia de género, la implementación y el impacto de las mismas es desigual. O sea, no tenemos, aunque digamos, es que tenemos una política de distribución igual, no es cierto. No es cierto porque la manera en que se aplican los recursos, si aplicamos el mismo recurso para todas las instancias, cuando las instancias municipales son diferentes y requieren condiciones diferentes, entonces no estamos generando igualdad, estamos generando desigualdad. Si aplicamos los mismos recursos para todos los estados cuando simplemente el número de población es distinto, estoy generando desigualdad. ¿Sí? Porque no es lo mismo que yo le dé un recurso a un estado como Veracruz, a un estado como el Estado de México, que se lo dé a Colima o que se lo dé a Hidalgo. ¿Sí? El número de población es distinto. Entonces, no tenemos una política de distribución de recursos para este tipo de temas de la población en términos de simplemente o del número de población o del diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico que nos permita conocer desde la federación, entonces, cuáles son las necesidades de cada estado y cuáles son las necesidades del municipio. Entonces, el recurso es igual para todos los municipios, sin nada más que nuestros municipios son muy desiguales. Igual para todos los estados y para todos nuestros estados son desiguales. Las políticas se encuentran sectorizadas en los 3 órdenes de gobierno y muestran pocos visos de coordinación, o sea, no hay coordinación, y lo que complica la ruta que recorren las víctimas para tener acceso a los servicios. O sea, si estamos hablando de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, quizás si nos podemos entrevistar a una señora, todas las vueltas que le hacemos dar para que puedan conseguir todos los programas, es la dispersión que tenemos. ¿Sí? Porque llega una persona y se llega a un centro de apoyo, un instituto estatal, y es decir, pero usted vaya hacia allá a la Secretaría de Trabajo, y luego se va a la Procuraduría de Justicia, y luego se va a buscar el otro apoyo a la Secretaría de Salud. O sea, que el acompañamiento y esta persona, si nosotros estamos hechos un lío, yo lo digo, para poder organizarles esto no fue sencillo, métete a cada página a ver qué está haciendo cada quien. No hay un solo estudio, un solo trabajo que me permitiera decir, aquí están todos los programas. Fue ir sacando de las diferentes páginas para poder llegar a saber cuántos había. O sea, cuando a mí me encargan, es que un programa, o sea, hay que hablar de lo que son las instituciones y los programas que tenemos de violencia. A ver, pues, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Y trabajo buscando información dentro de la web, o sea, cesaranear la web, ¿no? ¿Ustedes creen que las señoras que llegan directamente a pedir información pueden saber? Usted se va para la Secretaría de Trabajo, nada más se va como 3 cuadras para allá y luego le da la vuelta para allá, y entonces es otra, además de la situación de violencia, el asunto de decir, y usted además tiene que ejercer sus derechos, porque si no los ejerce, entonces pues, usted es la que tiene la culpa, porque ahí están las cosas para que la responsabilicemos también a las víctimas de violencia. La propia administración pública tenemos la cuestión de hacerlas responsables también de tener que pasar ese diagnóstico que son todos los servicios. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos articulación, porque están sectorizados y porque no hay programas conjuntos directamente, incluso de atención a las personas. ¿Sí? O sea, aún sabiendo quién es la responsable de la Secretaría del Trabajo para poder apoyar, quién es el responsable de la Secretaría de Salud, se manda muchas veces desde la ventanilla a la usuaria de los servicios a hacer un recorrido por secretaría, donde decimos que es que el ciudadano es responsable. No, creo que somos responsables como servidores y como servidoras públicas de la atención a los ciudadanos. Para eso nos pagan. Los servicios de apoyo y rehabilitación, tanto para víctimas como para agresores, muestran limitaciones que van de graves a moderadas en la mayor parte de los países.
El asunto, en la mayor parte de los países de América Latina, en términos de apoyo y rehabilitación, son difíciles y se explican muchas veces por problemas de cobertura y insuficiencia de recursos. En el caso de México, no podemos decir que no tenemos recursos. Cuando hablamos de recursos y lo comparamos con América Latina, somos el país que tiene mayores recursos destinados a la prevención, atención y erradicación de la violencia. ¿Sí? No solamente en términos, o sea, si lo hablamos porcentualmente en términos del número de habitantes, ¿no? Porque es como hay que hacer todas las comparaciones. Entonces, ¿qué sucede? Hay graves problemas en la propia organización de la administración. La siguiente. A ver, otro tema que yo empecé a dibujar por ahí es el asunto que las políticas conforman un conjunto de acciones derivadas de cambios legislativos y sectorizadas y no parten de una imagen objetivo de una sociedad sin violencia contra las mujeres. O sea, es cada quien va pensando a partir de sí mismo. O sea, Secretaría del Trabajo a partir de sí mismo, Secretaría de Salud a partir de sí misma. Y entonces, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es el proyecto de futuro? ¿Cuál es el proyecto de sociedad de una vida libre de violencia? ¿Cuál es el proyecto de sociedad de una sociedad igualitaria? O sea, eso sería a lo que hace rato incluso la doctora Eda hacía referencia. O sea, la política de Estado, no solamente políticas de gobierno. Y para hacer política de Estado tenemos que imaginar un mundo posible. O sea, ¿a dónde vamos todos juntos? Entonces resulta fundamental la coordinación entre las instancias gubernamentales y no gubernamentales responsables de todas estas políticas. O sea, también por otro lado va la sociedad civil. Entonces, va la sociedad civil, a veces se acerca, a veces no, pero sin embargo el asunto es que lleva su propio camino, sus propias demandas y también son específicas. O sea, tenemos organizaciones que están a favor de los derechos sexuales y reproductivos, organizaciones de violencia, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la infancia, organizaciones para la defensa de la trata, o sea, para el asunto de la denuncia de la trata de personas, pero también no tenemos los núcleos organizativos, aún en redes, que nos permita ir apuntando a gobierno y sociedad civil hacia un mismo camino y compartir metas y objetivos. Siguiente. Bueno, hasta ahí. Pues yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias.